Buenas tardes, ya son las 12 para comenzar puntual. Les agradezco muchísimo su asistencia y puntualidad. Yo soy Mari Carmen Hernández Cervantes, soy coordinadora de planeación del Instituto de Geofísica de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaboro en la unidad de educación continua también. Es un gusto enorme contar con su presencia y les agradecemos mucho su interés y asistencia. A nombre del director del Instituto de Geofísica, el doctor José Luis Macías Vázquez, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad académica que se llama dentro de un programa Educación sin Distancias, y la charla que vamos a tener se llama Evaluación de la calidad de cursos en línea. Les pido de favor que coloquen su nombre en Zoom, tal como se registraron en la aplicación de Luma, para que se pueda registrar automáticamente su asistencia. No es necesario que pongan ningún dato en el chat. Entonces, si pueden revisar, por favor, eso. Y si tienen dudas de cómo hacerlo, por favor, escriban en el chat. Les vamos a ayudar a realizarlo entre Alejandra y yo, que somos parte de aquí del Instituto de Geofísica. Si tienen alguna pregunta del tema, la pueden poner en el chat también, o bien al final, pues levantar su mano virtual y nuestra ponente las va a contestar al final de la sesión. Y bueno, pues ahora quiero darle la bienvenida a la doctora Ana María Bañuelos Márquez, quien es nuestra ponente. La doctora Bañuelos es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una amplia experiencia en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, y que también colaboró en la coordinación de universidad abierta y educación a distancia, ahora digital, que es la CUAED de aquí de la UNAM. Y tiene también trabajos conjuntos que ha realizado con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, que es el CALED. Es maestra de Psicología Educativa y doctora en Pedagogía por la UNAM, especialista en educación a distancia, formación docente, estrategias de enseñanza, evaluación de la docencia y de programas educativos abiertos y a distancia. Doctora Bañuelos, te dejo la voz. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, maestra Hernández. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo al agradecimiento de su presencia en esta charla y también al Instituto de Geofísica por considerarme para compartir pues muchas cosas que quiero compartirles el día de hoy sobre la evaluación de la calidad. A ver, pues voy a apoyarme en una presentación que hacia el final me saldré de ella para presentar algunos documentos, pero ay, espérenme. Inicio donde no. Ok. Perdonen, es que me veo. Muy bien. Las preguntas, como se mencionó, les pediría que fueran al final. Confío en que dará tiempo. Organizarlo la charla para los siguientes minutos, dejando espacio para algunas preguntas, pero bueno, luego me emociono y creo que puse de más, entonces vamos viendo los tiempos. Pues eso, evaluación de la calidad de cursos en línea. Les pido que pregunten, no lo respondan en el chat, por favor, somos muchos, pero que se cuestionen qué habría que considerar para evaluar un curso en línea. Y solo planteo una cuestión que responderé más adelante, desde luego. Si, por ejemplo, el tipo de texto, el tipo, no tipo de texto, perdón, el tipo de tipografía o el tamaño de la letra, también tendrá que ver con o ser un componente para la calidad de un curso en línea, entre muchísimos elementos, pues lo iremos viendo. Esta es la agenda
voy a iniciar con lo que es educación en línea, después propiamente el tema de calidad, que es la evaluación de la calidad, si es correcto usar el término, incluso. Algunos modelos, voy a mostrar 7 modelos nacionales y de otras regiones de Latinoamérica, y le llamé instrumentos hacia la parte final, la cereza del pastel de esta presentación, que confío en que les será de mucha utilidad. Bien. Aquí dice hacia abajo a la izquierda, espero alcancen a verlo, dice lo que no es educación en línea, pues bueno, clases magistrales no presenciales, o sea, no in situ, sino por Zoom, por ejemplo, pues eso no es necesariamente educación en línea. Tampoco es pues la digitalización de nuestros apuntes, lo pongo en una plataforma y a ver, estudiantes, ya estamos haciendo educación en línea. Tampoco es lo que desde hace muchos años en la CUAED llamábamos antología de ligas, ¿no? Entonces ahí va una serie de URLs donde están los documentos, se asume que los leen, los revisan y después hacen un resumen, por ejemplo. No necesariamente es educación en línea. Aprender sola y mi alma en el mundo, pues tampoco lo es. ¿Qué nos sucedió hace, ya vamos para 5 años? La pandemia en realidad lo que hizo, incluso ahí está la referencia, se llamó, bueno, hubo quien le llamó Corona Teaching, ¿no? Y que era, pues, nuestras clases presenciales ahora eran virtuales, con un sistema de videoconferencia, pero sin cambiar ningún tipo de metodología. Y dio pie a lo que se llamó también en su momento enseñanza remota de emergencia. Y el título creo que es más pertinente porque en realidad eso hicimos. Se fue a través de medios digitales, fue por la emergencia y bueno, así se intentó salvar los ciclos escolares. He de reconocer el compromiso y la creatividad de todo el profesorado, de todos los niveles educativos para llevar adelante esta situación sanitaria y trabajar de la mejor manera para que el estudiantado siguiera pues aprendiendo, ¿no? Pero bueno, eso no fue educación en línea. Entonces, ¿qué es? Pero que sí es educación en línea. Esta cita, y bueno, ahí está el libro y lo apoya esa imagen, es del doctor Lorenzo García Aretio, una referencia en España, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, por las siglas UNED, ya jubilado el doctor García, hasta donde entiendo, y él habla en realidad, o sea, si consultan este documento, habla de educación a distancia, pero hoy día hablar de educación a distancia en realidad es hablar de educación en línea. Y bueno, nos dice que es el diálogo didáctico, el sombreado es mío, porque bueno, esa palabra es clave, ¿no? O sea, con un componente que pretende que alguien enseñe y alguien aprenda, ¿no? Eso se refiere didáctico, que esté mediado entre los docentes institucionalizados, digamos, y el estudiantado, bueno, ubicados en espacios, en un espacio diferente, ¿no? Y que se puede aprender de manera independiente o grupal. Como desconozco el perfil de esta audiencia, pues por eso empiezo por la definición de educación en línea y me voy a ir un poco más rápido con esto. Si alguien ya es súper experto, que seguro lo es, bueno, pues dispensarán. Y quien no es tan experto en esto, pues espero que esta visión general pues también les brinde elementos para entender qué es la educación en línea. Bien, las características también nos dicen los que saben, es que pues sí, hay una separación espacio-temporal, aunque puede haber encuentros sincrónicos, ¿no? También, pero mediados por una tecnología. Pues hay materiales didácticos, que son los que apoyan los contenidos curriculares, y hay interacciones entre alumno a alumno,
perdón, alumnado, 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 profesorado, profesorado con profesorado, y bueno, se usan tecnologías. Y el estudiante es el protagonista, ¿no? Con lo cual tiene un perfil específico y que va desarrollando y fortaleciendo a lo largo de su formación en esta modalidad. Y bueno, los docentes también son un punto importante y se requieren de ciertas competencias también que tenga el profesorado, porque la metodología es diferente al escolarizado. Bien, y termino esta parte con unos mitos, ¿no? Y si en la audiencia hay profesores que operan bajo una modalidad no presencial, pues estoy, como yo, pues estoy segura que reconocen algunos, ¿no? Y el estudiantado piensa que pues es más fácil, pues no tengo que ir, ¿no? Es en mi casa, cuando yo quiera, donde yo quiera. Se apagó el micrófono, doctora. Pero yo no hice nada. ¿Ahí ya se escucha? Sí. Ah, no hice nada. Bueno, debe ser mi internet. Pues es igual que un curso presencial, solo que es por internet. No hay contacto con el resto de mis compañeros. Puedo hacer trampa en la evaluación. Pues si es un examen en línea, pues bueno, me imagino, pues sacaré mis notas y así iré viendo las respuestas, o uso mi celular y en ese momento googleo rápidamente. Lo que trae como otra idea, una creencia errónea, es que pues debe ser como de segunda, ¿no? La calidad es dudosa. Pues estos son mitos, ¿no? O sea, en realidad, como decía, quienes estamos en esto sabemos que incluso puede ser más difícil que el sistema escolarizado, hay interacciones frecuentes, se estudia cuando quiera, pues no necesariamente, pero sí hay fechas, ¿no? Y hay que entregar y el semestre tiene 16 semanas y, ¿no? Etcétera. Y el que se pusiera, y bueno, y traigo o mencioné lo de la pandemia porque pues sí fue una creencia que se creó en la sociedad de que eso pues no servía y no era como el sistema escolarizado. La verdad es que sí hay muchos estándares y hay muchas cosas que se cuidan en la UNAM, ¿no? Ya hablando de nuestro contexto, que asegura la calidad de los cursos en línea. Y voy a mencionar algunos de los modelos, ¿no? O sea, sí hay mucho sobre evaluación. Bien. Um, ah, Mari, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha perfecto. Porque ahora ya no quiere avanzar esto. A ver si aquí. Ah, ok. Listo, ya avanzó. Lo haré desde este lado. Un paréntesis. Para la SEP no existe educación en línea. El gobierno federal habla de modalidad escolarizada, presencial, ¿no? Lo que conocemos como el sistema presencial, la modalidad no escolarizada y la modalidad mixta. La UNAM sí, tenemos un estatuto del Sistema Universidad Abierto de Educación a Distancia, tenemos un reglamento, está el reglamento para presentación de planes de estudio, etcétera, y entonces nosotros sí hablamos de modalidad abierta, a distancia y mixta. Desde la pandemia, y se hizo una actualización el año pasado a la reglamentación, ya hablamos también de modalidad mixta, pero en estricto sentido, para la SEP es modalidad no escolarizada. Bien, pues hablemos de calidad, y ahí viene la gran pregunta. Pues, ¿qué es calidad? Y siempre que hablo de estos temas, traigo a colación mi disciplina. Yo soy psicóloga de formación, y entonces este es como, ocurre lo mismo que algunos términos o conceptos psicológicos como el de la emoción. Todos sabemos, experimentamos distintas emociones: ira, tristeza, alegría, etcétera, pero cuando nos piden, pero defíneme qué es emoción. Bueno, es que el otro día estaba contenta porque me saqué 10, pero, ¿no? Y lo mismo ocurre con calidad.
la reconocemos. Podemos saber cuando es de mala calidad mi internet, mi celular, una pluma, etcétera. Asumo que mi curso tiene calidad, pero cuando nos dicen, pero a ver, ¿por qué tiene calidad? O sea, defíneme qué es calidad. Es cuando empezamos a tener algunas dificultades para decirlo, ¿no? Voy a presentar un par de definiciones. La primera no nos dice mucho, pero es una referencia, sin duda, porque es nada menos que de la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, ¿no? Una red importante de Iberoamérica. Y entonces nos dice que cuando hablamos de calidad en educación a distancia, educación superior a distancia, pues es el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. Nos empiezan a dar algunos elementos, ¿no? Pero otro, y este es un clásico ya, este documento del doctor Malpica, esta definición pues nos aporta más elementos para entender el concepto y nos dice que cuando hablamos de calidad, pues se refiere a la mejora continua o el refuerzo constante de la coherencia entre aquello que se pretende del alumnado cuando acaba su formación, lo que se hace en las aulas para garantizar que se cumpla y finalmente los resultados de aprendizaje obtenido. ¿No? En otras palabras, si pensamos como en un triángulo, hablamos de calidad cuando hay coherencia entre el objetivo de aprendizaje, lo que sucede en el aula virtual y finalmente lo que aprende el alumnado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos al menos 3 elementos que es importante ir considerando. Esto no es es decir, son documentos que hablan en general de la educación, de la calidad. RIASE sí sobre educación a distancia, pero este es calidad de la educación superior. Otra referencia importante es del doctor Manuel Moreno Castañeda, de la UDG Virtual, fue rector de esa universidad, entiendo que también ya jubilado, pero bueno, un referente nacional sin duda. Y entonces en esta publicación que hizo hace ya varios años, es importante su visión de que pues la excelencia en la educación institucionalizada, es decir, la calidad educativa, pues al final del día no depende de la modalidad, o no solo de la modalidad, ¿no? Pues tiene que ver el cuerpo docente, el plan de estudios, el estudiantado y el apoyo que se le da, los recursos de información con los que se cuenta y, no menos importante, pues los procedimientos de evaluación. De acuerdo con lo que nos dice Manuel Moreno, aunque lo hace en un contexto más amplio, que ahorita mencionaré, que es la acreditación de programas a distancia, ¿no? Pero bueno, también nos da ahí otros elementos. Pues, ¿qué es evaluación de la calidad? Yo parto y les propongo tener esto presente, que antes de hablar, bueno, cuando hablamos de evaluación, partir de la premisa de que evaluamos para mejorar. Esa es una premisa base de la evaluación de la calidad, de la evaluación en general, de la evaluación docente, por ejemplo, que se hace en nuestras instituciones, en nuestras entidades académicas. Siempre es así como, ay, ¿cuánto me saqué, no? ¿Qué dijeron qué dijo mi alumnado? En fin, y nos da como cosita, la verdad. Pero tenemos que ver lo que el fin es mejorar, ¿no? Y tomar mejores decisiones de acuerdo con la información que se obtiene. Y entonces hacer evaluación de la calidad es pues para mejorar nuestros cursos o nuestros programas completos, ¿no? De una licenciatura. Bien, esto es una referencia que nos hacen los CIES. Ahorita voy a explicar qué es eso. Bueno, es una entidad, un organismo, perdón. Y nos dice que es el proceso mediante el cual se verifique el adecuado cumplimiento del propósito formativo
así como las condiciones necesarias para llegar a él, ¿no? A este objetivo. Que es un proceso que se lleva a cabo contrastando resultados institucionales con estándares específicos, y ahí está la clave, ¿qué estándares? ¿Qué es lo que se mide? Bueno, construidos y revisados periódicamente por actores académicos institucionales a partir de las mejores prácticas nacionales e internacionales. No está mal hablar de evaluación de la calidad, pero la verdad es que en este ámbito se usa el término, o es mejor emplear el término aseguramiento de la calidad. Hablar de aseguramiento significa, bueno, pues que vamos a confirmar que el programa o un curso o la asignatura en línea tiene calidad. No se habla de mejora, por ejemplo, ¿no? Porque hablar de voy a mejorar la calidad, pues de entrada asumimos que no tiene la calidad necesaria y que hay que mejorarla. Entonces es mejor, digo, dejé el término de evaluación de la calidad, así se llama la charla, pero ya es momento de comentar que se habla de aseguramiento de la calidad. Y eso tiene que ver con los procesos de acreditación, que es en lo que el contexto en el que Manuel Moreno dice que bueno, más allá de la modalidad, ¿no? Hay que asegurar la excelencia institucional. La acreditación es bueno, es un proceso de evaluación, es un proceso al que se someten las instituciones de educación superior de manera voluntaria, o sea, no está normado para que sea obligatorio, donde se obtiene información fidedigna y objetiva sobre la calidad de los programas académicos. Y esto pues da certeza a la sociedad, esto es muy importante, respecto a la calidad de pues el estudiantado que se está formando y de los distintos procesos que lleva una institución de educación superior. La acreditación como tal son 4 grandes pasos. El primero es la autoevaluación institucional, es decir, la escuela, facultad, la universidad dice cómo opera su plan de estudios en presencial y a distancia, desde luego. Una evaluación externa, ¿no? O sea, pares académicos revisan esa documentación, se emite un dictamen, bueno, hay una visita, se entrevistan a egresados, a personal docente, etcétera. Hay un dictamen y después hay un seguimiento para la mejora. Es lo que vemos con noticias como esta en nuestra Gaceta Universitaria, cuando nos enteramos que se acreditó o reacreditó, es decir, lleva una segunda o tercera acreditación. En este caso puse la imagen de la carrera de enfermería en Iztacala, en presencial, ¿no? También hay acreditaciones, bueno, hay acreditaciones nacionales, internacionales, en este caso, enhorabuena por la FES, que logró acreditación internacional. Y hay también para las modalidades tanto abierta, que funcionan en nuestra universidad, como también hay programas ya acreditados en modalidad a distancia. Y para ello, pues se manejan una serie de marcos de referencia, se conocen, de guías, de documentos, donde se van evaluando cada uno de los elementos que se componen. En el caso de México, hay 3 grandes instancias que evalúan la calidad de la educación superior. Y unas son el acrónimo se conoce como los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que operan bajo el cobijo de la SEP, ¿no? Los CIES evalúan un programa y emiten un dictamen del nivel de calidad, ¿no?, que tiene el programa. COPAES es el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y es la instancia también normada por
por la SEP, que agrupa los distintos organismos acreditadores. Existen organismos acreditadores por disciplina. Entonces está el de enfermería, que bueno, se fue a acreditación internacional, entonces fue otra instancia, pero está para evaluar la calidad de psicología, de lenguas, de derecho, economía, veterinaria, medicina, o sea, de todas las disciplinas. Cada organismo desarrolla sus propios marcos de evaluación, pero supervisados o en acuerdo, en este caso, por COPAES, que es el consejo que los agrupa. Y los programas lo anterior es licenciatura. Los bachilleratos no existe algo similar para bachilleratos todavía, bueno, hoy día en este país. Y para el caso de los posgrados, pues es ahora CECITI, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que veía hace poco que lo que se conocía como PNPC, que es el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, pues bueno, va a cambiar el nombre, pero bueno, ellos son quienes evalúan, dan la acreditación o el aval de calidad o trabajan para el aseguramiento de la calidad en el caso de los posgrados. En este contexto de la acreditación, es donde voy a mencionar varios o la mayoría de los modelos a los que voy a hacer referencia de evaluación de la calidad. Y dejo como último punto en instrumentos, pues eso, unas rúbricas de un organismo extranjero que evalúa la calidad de los programas. Pero lo que presento a continuación tiene que ver con, bajo este paraguas de la acreditación, y que no solo evalúa, en lo que nos compete en esta charla, el funcionamiento y el diseño de las asignaturas a distancia, sino que también incluye muchos otros elementos. Por ejemplo, los CIES, hace ya varios años, no se contaban con instrumentos para la educación no presencial. Ya los tienen. Desde el 2017, los CIES tienen un documento que se llama Ejes, Categorías e Indicadores para la Evaluación de Programas de Educación Superior en la Modalidad a Distancia. Y digo que bueno, ¿verdad? Y se agrupa en 4 ejes y 12 categorías. Como esa acreditación tiene que ver con, en este caso, desde el propósito del programa, el plan de estudios, el profesorado, se pregunta cuántos, los grados académicos del profesorado, o sea, cuántos licenciatura, maestría, cuántos son del SNI, las instalaciones físicas, bueno, no es el caso para distancia, pero cuando es en presencial, las instalaciones físicas, cuál es el número de libros que tiene el acervo de la biblioteca, por ejemplo, en el caso de distancia, pues si se cuenta con una biblioteca digital a la que tengan un acceso sencillo al estudiantado, ¿no? Por ejemplo. Entonces tiene que ver con muchas cuestiones, con presupuesto también, pero lo traigo a colación porque mencionan ya y empezamos también a tener, a recoger algunas pistas o indicaciones de qué podemos considerar para evaluar un programa desde la visión de estos organismos. Aquí ya nos dicen, yo celebro que haya una categoría que se llame diseño instruccional y administración de cursos. Entonces ya ponen atención en la planeación didáctica o diseño instruccional. Esta categoría en particular tiene a su vez 5 componentes, donde tiene que ver con introducción y objetivos de aprendizaje, con los materiales instruccionales, las actividades de aprendizaje e interacción con el estudiante, la evaluación, se entiende que el aprendizaje y la retroalimentación, y sobre usabilidad, que tiene que ver con el manejo en la plataforma, qué tan sencillo no es manejarse en la plataforma. Si para
trabajar una asignatura requiero revisar un manual de 30 hojas de cómo me manejo en la plataforma, bueno, pues de entrada y eso ya está, ya complica, ¿no? Entonces tiene que ser un ambiente sencillo, visualmente atractivo también, etc. Entonces, bueno, pues ya tenemos ahí unos primeros 5 elementos a tener en mente. No puedo enseñarles qué en particular se pregunta en cada uno de estos puntos, porque estos organismos son muy celosos y entonces no hay información pública al respecto. Hasta aquí puedo llegar, pero bueno, ya no, yo celebro que se hable de las, bueno, se considere en la medición para el aseguramiento de la calidad, pues las actividades de aprendizaje, la evaluación, la usabilidad, etcétera. Los COPAES, que como decía, agrupan a los distintos organismos acreditadores que velan por el aseguramiento de la calidad, pues no está disponible la versión para educación no presencial. Sé que existe y estas son las categorías que considera, ¿no? Como decía, va desde personal académico hasta financiamiento. En el de plan de estudios, ahí es donde seguramente se aborda pues lo referente pues a la planeación didáctica de una modalidad no presencial, ¿no? El CONACYT, perdón, dejé CONACYT, es CECITI. Pero bueno, el documento que existía, porque ahorita pues no hay nada todavía, el documento que se manejaba en el CONACYT, que sí era para posgrados no escolarizados, pues contemplaba esos, son 10, 13, 14, 14 elementos, donde uno era el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues muy bien. Y pues este sería el más importante, en lo que ahí seguramente está en detalle cómo se valora un curso en línea. Hay otros modelos no tan celosos porque sí están disponibles en, en Internet. En este caso, previo un mensaje por correo electrónico que se tiene que enviar. Y este es un referente latinoamericano muy importante y lo conocemos como el CALEF, y es el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Y los siguientes modelos que voy a presentar, en total son 7, pues no solo es que estén disponibles en Internet, sino que he tenido la fortuna de participar en su elaboración. Entonces, entre otros muchos nombres, por ahí aparece el mío. Entonces los conozco bien, digamos. El modelo de evaluación de calidad del CALEP tiene varios instrumentos. Tiene también para cursos le llaman pregrado, o sea, licenciatura, para cursos virtuales accesibles, y este es el mejor ejemplo para el tema de hoy, que son cursos virtuales de formación continua, ¿no? Pero bueno, son cursos. Y espero veamos mejor esta lámina, de todos modos se las platico. Esta guía de evaluación tiene 4 áreas. Bueno, tecnología, formación, que se refiere al equipo docente y alumnos, el diseño instruccional, servicios y soporte. Y la ponderación es de 100. Aquí lo relevante que veo que quiero que vean, en lo cual celebro, ¿no? Coincido, fui parte de esto, es que el mayor puntaje lo tiene el punto número 3, que es de diseño instruccional. Entonces está bien, están poniendo más énfasis a la planeación didáctica. Y eso tiene que ver con orientaciones generales del curso, objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje, interacción, seguimiento y tutoría, o asesoría, lo que llamamos nosotros. Y evaluación del aprendizaje. Coincide con algunos de los CIES, eso está muy bien.
Esta guía es del año 2017. Y entonces también quiero que vean que el escenario es diverso en este asunto de modelos de evaluación de la calidad. Sí, habla de categorías, este modelo habla de áreas, subáreas, estándares e indicadores. Entonces cada organismo decide cómo llamarle. El CALED maneja una escala cuantitativa y una cualitativa para cada uno de los indicadores. Y, por ejemplo, yo lo tengo impreso porque lo tengo impreso. Nada más leeré como ejemplo unos indicadores en el área es diseño instruccional, la subárea es orientaciones generales del curso, el estándar es la formulación de orientaciones de forma clara y precisa y pregunta, por ejemplo, entre muchos otros, los estudiantes disponen en el aula virtual desde el inicio del curso académico de la información general necesaria o guía de curso, entre paréntesis, así como los resultados de aprendizaje, metodología, atención a los alumnos. Otro, desde el inicio del curso el alumnado conoce cuáles son los medios de comunicación disponibles, así como su funcionalidad y finalidad. O un tercer ejemplo, los contenidos se presentan en unidades pequeñas y de manera progresiva, resultando fácilmente manejables. O en otro estándar, se utilizan recursos educativos abiertos para enriquecer los contenidos del curso virtual. Entonces, en este tipo de modelos, bueno, el del CALED, perdón, pues ya nos va diciendo así poco a poco una serie de indicadores donde ya puntualmente se revisa, de acuerdo a las escalas de valoración que maneja, cómo está el curso en línea y al final, bueno, pues se tiene un dictamen de cómo está, ¿no? Lo pueden localizar. Otro modelo en el que también participé, pues fue para el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, coordinado por Panamá. Este modelo fue del 2023 y entre los criterios para la evaluación de la modalidad virtual, así le llaman en esa región, en la región centroamericana del sector público y privado, pues la escala de valoración que utilizan en este caso es, pues bueno, hay una serie de puntajes donde el máximo sería en 522 y en función del grado de cumplimiento, pues ahí se va viendo si el dictamen es un programa ejemplar o si es aceptable, marginal, que hay varias cosas, más o menos cosas que revisar, mejorar, etcétera, ¿no? Aquí hablan este modelo de dimensiones, componentes, criterios de calidad e indicadores. Y en la dimensión 2, que se llama carrera de pregrado de la modalidad virtual, el componente 2, que refiere el plan de estudios, por ahí tenemos el octavo, que es diseño instruccional de las asignaturas. Después, ya en particular, lo que tiene que ver con las unidades o los temas, los materiales y recursos y la evaluación del aprendizaje. Y como ejemplo, nada más pongo, ahí la escala valorativa de cada indicador va de no observado a cumple satisfactoriamente, o sea, de 0 a 3. Y en diseño instruccional, entre otros indicadores, dice que los lineamientos para el diseño instruccional son congruentes con la modalidad virtual. El guión o plantilla instruccional contienen información general de la asignatura y particular de unidades y temas, o si el guión o plantilla instruccional incluye presentación general, objetivo general, contenido temático, forma de trabajo, criterios de evaluación, bibliografía básica, entre otros elementos. Entonces también lo traigo a colación, se los doy a conocer, es un documento que pueden buscar localizar en internet, donde si quisiéramos evaluar nuestro curso a distancia, pues también aquí ya tenemos una serie de criterios que hay
que tomar en cuenta y para ir revisando nuestros programas. Otro es del año 2020 de Paraguay. Esto fue del gobierno de Paraguay por una agencia que se llama por la ANEAES, que sería nuestro equivalente al COPAES, porque acreditan, ¿no? Y es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la educación superior. Y existen dos modelos, uno para posgrado y otro para nosotros licenciatura, ellos le llaman para grado. Y entonces, por ejemplo, ellos utilizan también una escala valorativa que va de cumplen totalmente o no cumple, o también una escala cuantitativa donde va de no cumplimiento a un cumplimiento pleno. ANEAES también habla de dimensiones, componentes e indicadores. Y aquí, como ejemplo nada más, en la dimensión 2, que se llama proyecto académico, el componente 3 es proceso de formación académica, el criterio 2.3.1 es la pertinencia del diseño instruccional de las asignaturas, con 3 indicadores, cuyo cumplimiento ahí se va haciendo, ¿no? Y también una valoración cuanti y cualitativa. Y, por ejemplo, se establecen lineamientos instruccionales para el diseño de las asignaturas a distancia, se ofrece al estudiante una guía sobre la estructura de las asignaturas, su papel como estudiante a distancia y el uso del entorno virtual, o si se utilizan pautas internacionales de accesibilidad web. El documento también se localiza de manera sencilla en la red, y entonces también ahí vamos sumando, ¿no?, a otra propuesta de una serie de indicadores, de elementos que podemos ir considerando para evaluar nuestros programas. Son con fines de acreditación. Los siguientes modelos no son necesariamente con fines de acreditación. Es una organización norteamericana, se conoce como OLC, ¿no?, un consorcio de aprendizaje en línea, y tiene este documento maravilloso que a mí me encanta y sé que a la maestra Mari Carmen Hernández ahí del instituto también, que hemos usado mucho. Yo también lo tengo impreso porque pues lo tengo impreso con una serie aquí de gomitas de banderas. Y en este caso, este modelo, que también se localiza en la red, pues contiene 9 categorías. Y cada categoría con una serie de indicadores. Así se maneja categorías e indicadores. Y hay la tercera, que se llama Desarrollo y Diseño Instruccional de los Cursos. Otra que tiene el mayor número de indicadores, son 20 a diferencia de las demás, pero también tiene el mismo número de indicadores, una categoría que le llaman apoyo a los alumnos. Instrumento, la escala de valoración va de no observado a cumple satisfactoriamente, se califica de 0 a 3, y el puntaje máximo, al ser 91 indicadores, pues es 273. Y diseño instruccional, al tener más indicadores, pues tiene 60 puntos sobre la gran calificación, digamos, al igual que apoyo a los alumnos. La escala que va de 0 a 3, ahí nos indica qué significa no observado y qué significa que cumple satisfactoriamente. Y entonces ellos también manejan una escala donde la puntuación máxima es 273, ¿no? Si se cumple satisfactoriamente con los 91 indicadores, pues es una puntuación perfecta, y a partir de ahí van desglosando si ya tiene mayor o menor, digamos, calidad el programa y qué podríamos hacer. Ejemplo también. En la categoría de desarrollo y diseño instruccional de los programas en línea, así es como se califica, y por ejemplo dice, ¿hay congruencia en el desarrollo de los cursos en línea por medio de una organización y diseño homogéneo? ¿O se dispone de sistemas de evaluación alternativo para los alumnos que no disponen de acceso
permanente a Internet. Pues sí, ¿no? Hay que considerar que hay, es que oí un eco. Y ya, Y esta guía ¿perdón, Mari? no, sí, ya lo silencié. Ah, ok. Ay, ya me voy a acabar la hora y todavía no llego a lo más importante. Bueno, me voy más rápido. Esta guía nos gusta mucho porque no solo se explican, bueno, no solo se describen los 91 indicadores. El listado de los 91 indicadores ocupa las primeras 10 páginas 20 páginas del instrumento, y el resto en detalle explica a qué se refiere cada uno de ellos. Media cuartilla, ¿no? En decir a qué se refiere con que hay congruencia en el desarrollo del curso mediante un diseño homogéneo. Y también tiene recomendaciones, ¿no? Los 91 indicadores explica en detalle y hay recomendaciones para cada uno de ellos. Y nada más leo la primera recomendación. Aplicar de modo consistente estándares de los programas y normas institucionales para el desarrollo del curso. Por ejemplo, al menos todos los cursos en línea de un solo programa deben tener una estructura de navegación similar. Entonces, si uno quiere evaluar un curso y toma como referencia esta guía, pues ya tomó nota de que debe haber un diseño homogéneo, ¿no? Al menos todo lo que se compone en una asignatura o un tema específico. Bien, instrumentos. Ya llegamos a los instrumentos. Quiero sugerirles también dentro de esta organización OLC, OLC, además de esta guía que mencioné, tiene una serie de rúbricas maravillosas, de tarjetas de puntuación, donde aquí tenemos para pues, administración de cursos en línea o para programas mixtos, y quiero referirme en particular a dos, que es este de Quality Course Teaching and Instructional Practice, donde al entrar a esa página, a su vez nos ofrece cuatro tarjetas de puntuación diferentes. Lo que tiene que ver con, bueno, los fundamentos del curso, donde nos da también una serie de indicadores para valorar el curso antes de que inicie, ¿no? Y posterior al curso. O el de los fundamentos del aprendizaje nos proporciona pues componentes clave para un aprendizaje de calidad, y para crear un entorno de aprendizaje eficaz. O el que tiene que ver con la participación del estudiantado, del docente, bueno, se refieren al cuerpo docente, donde también nos da una serie de sugerencias para evaluar en torno a esto, o la participación del estudiantado, donde también hay una serie de recomendaciones que nos hace. Los tengo en PDF aquí en mi equipo, pero creo que no me va a dar tiempo ya veremos, de mostrárselos, pero viene como evaluarse la escala que utiliza y son instrumentos que tienen pues varios indicadores. Al que quiero referirme con mayor detalle es este, que se llama, pues los que estamos en este asunto lo conocemos como OSCAR. ¿Se acuerdan de la Guerra de las Galaxias, que era R2D2, y terminamos diciendo Arturito? Pues así, en realidad no tiene una A, pero se conoce como Oscar, si no sería Oscar, ¿no? Pero esta rúbrica es, lo que significa es online. SUNY es el acrónimo de State University of New York, Course Quality Review. Y este instrumento es muy, a ver, no. Este instrumento es muy interesante y en este sí me voy a permitir mostrar el PDF. Voy a detener un momento la presentación
y ya estamos terminando. Ah, lo elegí, no le puse. Ay. A ver, maestra Hernández, lo hice mal, ¿verdad? Y hay que compartir pantalla completa. Stop share. Ok, entonces ahora le pongo share screen. Le pongo share. Uy, vean a la experta en educación en línea, ¿eh? Ustedes dispensarán. Ah, Ya se veía la presentación y el PDF. ¿cómo? Ahí ya se veía la presentación y el PDF. Ah, uy, qué barbaridad. Y ya no, ¿verdad? No, ahorita, bueno, ya lo quitaste, pero Ah, parezco nueva, perdónenme la vida. Bueno, voy a presentar el PDF. Ahí estamos, ¿cierto? sí. Yo descargué la versión en español, que se puede. Este también se localiza de manera muy sencilla. Sí pide un mini registro de nombre, universidad, etcétera, pero en segundos se descargan. Y esta versión del Oscar son 50 indicadores. Eh, yo tuve también la tarea hace unos años de utilizarlo para evaluar la calidad de las 24 asignaturas del bachillerato a distancia y bueno, dio resultado una publicación que está en la revista mexicana del bachillerato a distancia y utilizamos este instrumento. De las 50, de los 50 indicadores, eliminamos el séptimo que dice la información del curso indica si el curso es completamente en línea, semipresencial o con complemento web, porque pues las asignaturas del bachillerato a distancia son totalmente en línea. Entonces, la valoración que se hizo y el informe respectivo fue sobre 49 indicadores. Y utilizamos una escala similar a la de OLC, dando una puntuación máxima y a partir de ahí haciendo una regla de 3, ¿no? ¿Qué tanto, qué calificación obtenían cada una de las asignaturas y en el global, ¿no? Entonces, en esta versión lo interesante es que, bueno, yo descargué la que es en español, pero si yo coloco ahí mi cursor, me aparece el indicador original en el idioma, ¿no? En inglés, porque a veces luego las traducciones no son tan precisas. Está en visión general la información del curso. No se me mareen, por favor, voy a avanzar. Otro tanto sobre tecnología y herramientas, sobre diseño y presentación. Aquí me quiero detener un segundo en este indicador 23 que dice, se utiliza una fuente sans serif con un tamaño estándar de al menos 12 puntos. Yo al principio tramposamente les decía, ¿será que el tipo de letra tiene que ver? Pues sí, de acuerdo a la recomendación que nos hace esta organización con esta rúbrica, pues se sugieren fuentes sans serif. Eso significa las fuentes, o sea, lo que se recomienda es fuente tipo Arial o Verdana, que no tienen colitas o patitas, ¿no? Al final de cada letra, como es Times, por ejemplo. Es más legible Arial que Times. Una es con sans serif y la otra es sin el serif, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mero ejemplo. Y también tiene que ver con el contenido y las actividades entre estos 50 indicadores y con la interacción.
Y ya no voy a hacerlo en este momento, pero también existen una serie de recomendaciones que se hacen, que son como arco iris, ¿no? Que tiene que ver con una serie de, pues de regulaciones que tienen los americanos sobre, sobre interacciones que se recomiendan. Entonces, uno ahí le da un clic y se va a la página respectiva. También tienen una serie de orientaciones. Y yo ahorita, como ven, ahí me aparece la URL, online.suni.edu, donde ahí me describen en mayor detalle a qué se refieren con la bienvenida y los primeros pasos. Hay un videíto donde me dicen por qué es importante la bienvenida. Hay un ejemplo de una bienvenida para un curso virtual y lo mismo para cada uno de los 50 indicadores. Voy a dejar de compartir y regreso a la presentación para las últimas láminas. Este instrumento en particular, el Oscar, como le llamamos, pues lo recomendamos, lo recomiendo mucho, y ahí verán que comparten también, hay similitud con algunos de los instrumentos que he mencionado o de los modelos a los que me he referido hace un momento. Y termino con dos libros más que le llamé a la lámina miscelánea. Este se localiza en internet sin problema. Yo no participé en la elaboración de este libro, pero sí en las guías del CALIED que tiene que ver con accesibilidad. Y quiero compartirlo desde hace días que estaba preparando esta presentación, justo por lo que comentaba, ¿no? De que de acuerdo a esta rúbrica para revisar la calidad de un curso donde sugiere cierto tipo de letra, pues sí, hay varias sugerencias que tienen que ver con el tema de accesibilidad para personas con discapacidad, para débiles visuales o ciegos en particular, es decir, con discapacidad visual. Y este libro viene documentado como es un libro de varias páginas, son casi 300, no, 250, también lo tengo impreso porque pues lo tengo impreso. Y viene cómo crear documentos digitales accesibles en Word, PowerPoint, PDFs, audiovisuales o páginas web. Y aquí refiere lo que les decía, ¿no? Se recomienda Arial o Verdana, es más legible que otro tipo de letra. Es más legible de 12 puntos en adelante, o sea, un texto con una letra de menor a 12 puntos, pues no es tan legible. También, por ejemplo, lo que llamamos alineado, o sea, es más legible como está aquí, todo cargado a la izquierda y no una configuración así que ocupa todas las líneas, todo el ancho de la página, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones que yo creo que no es una guía para evaluar cursos en línea, pero pues sí es importante también considerar cuestiones de accesibilidad web. Entonces, se los paso al costo. Y otro libro que tampoco es de evaluación, pero que tiene que ver con esto y que recomiendo, es este que se llama 100 buenas prácticas para usar Moodle. Y es de la FES Acatlán, de la doctora Mari Carmen González Videgaray y de Rubén, y de su esposo, Rubén Romero Ruiz. No es que yo me sepa la vida de la doctora González Videgaray, pero en la dedicatoria verán que se lo dedican a sus hijos, entonces debe ser el padre y madre. Este se localiza en la tienda virtual de la FES. Este no lo tengo impreso, pero debe existir y cuesta menos de 200 pesos, ¿no? Y entonces son 100 recomendaciones. 100 recomendaciones que están
organizado en estos componentes, ¿no? Diseño instruccional. Y yo nada más tomé uno que otro que para mí que me parecían como relevantes para esta charla. En diseño instruccional, entre muchos otros, dice que hay que maximizar bueno, está redactado así, maximiza, o sea, va dirigido al profesorado. Nos sugieren que maximicemos la interacción con el alumnado, y ahí dice ya en detalle cómo hacerlo en Moodle, ¿no? Eso es lo interesante. Tiene otro apartado que es estilo, formato y usabilidad. Por ejemplo, nos dicen siempre coloca siempre los títulos de sección, usa cuando mucho 2 fuentes tipográficas, elimina temas o semanas vacíos. Quienes manejamos Moodle, que asumo que somos varios, entendemos a qué se refiere. En interacción con los alumnos, atiende tus foros, entre muchas otras. En cuanto a los bloques laterales, porque bueno, es específico para Moodle, pues nos sugieren que usemos el calendario lateral. En los recursos, pues que se puedan abrir todos los recursos y todos los materiales, que los videos se vean, etcétera. Actividades, que expliquemos exactamente qué esperamos, ¿no? Porque luego la redacción de la actividad pues puede no ser clara y eso ser un obstáculo para que el alumno elabore lo que queremos que nos entregue. Dejar algunas tareas para los foros, en fin, ¿no? Y qué hacer con cuestionarios, con calificaciones. Me comí ahí una palabra, deben ser los aspectos técnicos, por ejemplo, respaldar el curso. Cuestiones éticas también, decir los créditos de cuando corresponden, ¿no? O de la actualización, y bueno, nos invitan a que nos unamos nos sumemos a los grupos, a las comunidades de usuarios que hay de Moodle. Entonces, también lo recomiendo. Y en general todos los instrumentos que menciono, algunos sí son claramente estos de la OLC para evaluación de calidad, los otros, bueno, tiene que ver más con acreditación, pero documentos como este, que no son directamente para evaluar la calidad de un curso, sí nos dan una serie de recomendaciones por si queremos desarrollar uno, o ya que está desarrollado, pues qué podemos considerar para evaluar, ¿no? Por eso consideré que podría ser una buena recomendación. Y pues termino con esta lámina de nuevo, y que pensemos en que debemos hacer valoraciones de nuestros cursos con el objetivo de mejorar y de asegurar la calidad de lo que pretendemos que nuestro alumnado aprenda. Y pues muchas gracias, y ya estoy sobre la hora. Gracias. Muchas gracias, Anita. Pues si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat y la leemos, o si quieren levantar su mano virtual, cualquiera de esas dos podemos tener una interacción. Pero bueno, mientras empiezan algunas dudas, ya tenemos una. Jaime Díaz dice, doctora, actualmente creo que existe un estándar de competencia de conocer sobre el diseño de cursos en línea. Este estándar toma en cuenta o está alineado con lo que magistralmente nos ha compartido. Y se refiere a conocer, que es, creo que es un acrónimo también, esto más de competencias que se manejan en la SEP, ¿no? Más para capacitación profesional. Pues desconozco, pero me atrevo a decir que no creo que vaya por ahí, que con los cursos de conocer no guarden mucha relación con algunos de los modelos que he comentado, pero perdón si desconozco el detalle de cómo lo maneja conocer. La Rosalia está en ¿no? Ya está en la Doctora, gracias. Muchas gracias, maestra Carmen. Gusto en saludarte. Doctora Ana María, qué gusto verte. Número uno, pues es agradecerles porque estos temas realmente son de alto impacto para justo todo el trabajo y la práctica docente que se lleva.
Principalmente mi participación va en el sentido de seguir replicando, así como lo están haciendo ustedes, porque finalmente tenemos que trabajar en crear una cultura en la calidad educativa. Pero cuando hablamos de esto de crear una cultura, pues entonces es tan amplio que no sabemos por dónde y por qué líneas trabajar. Pero el tema que mencionas al último del diseño instruccional, pues realmente es la base, es el eje para que nuestras plataformas puedan estar completas. Y ahí sí te tengo una pregunta muy específica. Nos compartes un texto, eso me encanta, y si tuvieras alguna dirección o algún curso que pudieras recomendarnos para que también en el caso de los que trabajamos con profesores lo pudiéramos replicar, que sea autogestivo o que puedan acercarse a alguna institución, porque con el paso del tiempo y después de la pandemia, pues ya se ha trabajado mucho también en que los profesores estén mejor capacitados en estos diseños, pero pues debemos de darles esas herramientas. En algunas ocasiones, como entidades, les proporcionamos o nos dan un curso, pero me parece que no debe ser esporádico, sino debemos de tenerlo permanente. Entonces, si tuvieras referencia de algún curso autogestivo que les pudiéramos compartir, nos ayudaría muchísimo. Sí, Pati, querida, qué gusto saludarte. Gracias. Bueno, encontrarnos en estos espacios. Te diría que, bueno, de acuerdo en que la planeación didáctico diseño instruccional es la clave y como vimos en algunos instrumentos dan más peso a eso, lo cual celebro muchísimo. Curso auto, y bueno, está la coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital que sabemos que apoya a las entidades académicas que ofrecen una modalidad abierta o a distancia. Pero autogestivo, sí, conozco el que también hizo la CUAED, la doctora Guadalupe Vadillo, que se llama Curso para Armar, o algo, es un MOOC, ¿no? Ah, ok. MOOC. Algo así. Cursos para Armar, algo así es el nombre, debe ser relativamente fácil localizarlo. Yo lo tomé en pandemia. Y sí, bueno, que lo dé la doctora, que lo haya organizado, diseñado y bueno, como tutora principal. Se cerró tu audio, doctora Ana. Sí, Ya. digo sin saber qué hago. Decía que este curso, algo se llama de cursos para armar, lo lanzó como MOOC la doctora Vadillo estamos en pandemia, 2020, 2021. Y el que sea Lupita Vadillo, directora del bachillerato a distancia, quien lo haya diseñado y aparezca como tutora principal, pues me atrevo a decir que ya es garantía de calidad. Entonces, autogestivo sugiero ese. Gracias. Doctora, tenemos otra pregunta. Erendira nos dice, ¿existe alguna guía de evaluación o lineamientos para evaluar específicamente el diseño instruccional o los materiales que nos recomendó son suficientes para comenzar? No conozco de algunos lineamientos que traten exclusivamente diseño instruccional. Hablan de todos los elementos, ¿no? Porque, no sé, pero sí, yo recomendaría a Oscar, el Oscar, sí, en particular. Gracias. Nos dice Melina, ¿podrían compartir la información de la bibliografía mencionada? Si quieres, la podemos enviar nosotros por correo y ya me pongo de acuerdo contigo, doctora, si te parece bien. Claro que sí. Ok. Manuel dice, gracias por su ponencia. Disculpe, una manera sencilla de definir, acreditar, certificar y actualizar aplicado a la búsqueda o definición de indicadores de resultados estándares de seguimiento de una mejora de nuestras expectativas personales. Como dijera el clásico maestro Hernández, ¿me repites la pregunta?
Gracias por su ponencia. Disculpe, una manera sencilla de definir, acreditar, certificar y actualizar aplicado a la búsqueda o definición de estándares, perdón, o definición de indicadores de resultados estándar de seguimiento de una mejora de nuestras expectativas personales. Manuel, yo tampoco la entiendo mucho, tengo que decir. Si nos puede comentar un poco hacia dónde va dirigida la pregunta. Mi pregunta va dirigida en cuanto al aspecto. Ahí está, Manuel. Mi pregunta va dirigida en cuanto al aspecto. Se confunde o se enuncia siempre acreditar y se enuncia también certificar y a la vez también se enuncia actualizar, como dígase en la manera de esa autoevaluación de la institución de nuestros pares, de un dictamen y de un seguimiento de la mejora. Pero en efecto, este dictamen ya es casi unipersonal y se menciona que se acredita algo sin saberlo o conocido en el indicador. No tenemos un indicador en que nos diga se acreditó fehacientemente porque se utilizó este estándar. Esa es mi pregunta. Sí es un poquito complicada, pero sí se No, juntan estas tres palabras de acreditar, certificar y siempre se va a que uno debe de actualizarse. em, no, o sea, es clara la pregunta. El término correcto es acreditar. Y existen, agrupados por COPAES, por esta comisión, los organismos acreditadores. Y por eso es que el término correcto es acreditar. En mi disciplina es el CNEIP, CNEIP, que es el Consejo Acreditador de Enseñanza e Investigación en Psicología, por ejemplo. Y lo que hace un organismo acreditador, pues es eso, acredita un plan de estudios o un programa académico, considerando una serie de cosas, como lo decía hace rato, y donde se emite un dictamen basado en, se conocen como marcos de referencia o guías, que no están disponibles. Cada organismo la maneja, digamos, a solicitud de la institución, pero sí hay, son muchos indicadores, son grandes informes los que se elaboran, entonces sí, puntualmente se sabe cómo está el programa, así en detalle, eso sí, se lo puedo asegurar. Después hay un dictamen que además tiene vigencia. Las acreditaciones normalmente se hacen cada 5 años. Y la institución, una vez que logra una acreditación, a los 5 años tiene que reacreditarse, y a los 5 años, y a los 5 años. En el dictamen se elaboran también una serie de sugerencias de mejora. Y esas sugerencias también se hacen, no es así un gran listado de, pues voy a hacer A, B y C, sino que también se programan, porque habrá cosas que se pueden hacer en el corto o mediano o largo plazo, es decir, a 1 año, o a 6 meses, o a 2 años, etcétera. Y entonces bueno, la institución se compromete a llevar a cabo esas sugerencias o recomendaciones de mejora, no se quedan en el papel, digamos. Y entonces, cuando se somete a una segunda reacreditación, lo primero que hace el organismo acreditador es ver cómo se atendieron las sugerencias que se hicieron 5 años antes. Entonces, sí es un seguimiento puntual, muy serio, muy profesional, que hacen cada uno de estos organismos acreditadores para otorgar o no la acreditación del plan de estudios. Y como puse la imagen, son los anuncios que todos celebramos cuando vemos en la Gaceta que se logró una acreditación, y sí es realmente para celebrar, ¿no? Y pues para hacer fiesta, de que no es sencillo lograr una acreditación, es mucho trabajo, pero sí se hace puntualmente con base en una serie de indicadores que están establecidos por cada organismo acreditador y validados por los COPAES. Sí, sí. Muy amable, muchas gracias. Sin duda alguna, el seguimiento
es una acreditación más que una actualización, porque la verdadera actualización es seguir el proceso de esa mejora, de esa expectativa. Gracias. Así es. Pues ya no tenemos más preguntas, doctora, al momento. Tenemos muchas felicitaciones, eso sí, pero Ay, ya muchas no gracias. pero ya no hay más preguntas. Entonces, pues yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en esta sesión. Ya también hay muchas preguntas de si hay después algunas otras sesiones, pues ya veremos qué armamos, pero por supuesto que sí, podrá haber algo más. Y pues quiero agradecerte muchísimo esta valiosa charla y pues no sé si gustes dar alguna referencia de dónde te pudieran contactar o si lo pueden hacer a través de nosotros, como tú gustes. Mari Carmen, te pediría que si nos organizamos para hacer puntualmente las referencias y las direcciones electrónicas de todo de lo que dije, pues ahí pondría mi correo y bueno, así podemos estar en contacto, aunque me localizan en el SUA de la Facultad de Psicología, ¿no? También. Perfecto. Pues muchas gracias. Están preguntando si se pueden compartir algunas cosas. Déjenme, me pongo en contacto con la doctora para ver las cosas que les vamos a compartir y cuando les mandemos su constancia al correo que nos compartieron, ahí les mandamos toda la información. Este video también se va a subir a YouTube del canal del Instituto de Geofísica y también les mandaremos el enlace en cuanto ya esté ahí subido. Pues les agradezco mucho su... Mari Carmen, Sí. como lo mencioné, todo lo que dije está disponible en Internet. Lo que tiene que ver con los CIES o los COPAES o para posgrados que maneja la ahora Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, eh, no hay nada. Eso se maneja ya directamente con cada institución, pero el resto es información, digo, lo pondremos en este listado de referencias, pero es información disponible. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de la plática. Pues yo quisiera agradecerles su asistencia, el apoyo de la doctora Ana María Bañuelos y también el apoyo de mis compañeras de la Unidad de Educación Continua del Instituto de Geofísica, que es la ingeniera Lucila Cortina, la responsable de la unidad, y la licenciada Alejandra Fernández, que es quien nos apoya también a hacer toda la parte de gestión de todos los eventos académicos. Pues muchas gracias y tengan muy buena tarde. Gracias a todos.